No fue una intervención cualquiera, no fue una detención más. Lo que acaba de ejecutar Omar García Harfuch contra el grupo no es solo un golpe operativo, es un movimiento que cambia la lectura completa del mapa criminal en México. Mientras muchos seguían mirando enfrentamientos aislados, decomisos puntuales o capturas menores, en silencio se estaba gestando algo mucho más grande, algo que hoy permite decir sin rodeos que el grupo acaba de recibir el golpe más contundente jamás visto. Todo comenzó lejos de las confrontaciones, lejos de las sirenas y lejos de las cámaras, en una mesa fría con pantallas encendidas y mapas extendidos, donde no se dispara con proyectiles sino con datos. Durante semanas los equipos de inteligencia siguieron un patrón que no cuadraba, movimientos financieros que no respondían a la lógica habitual de la organización, comunicaciones que se interrumpían justo cuando parecían más estables, nombres que desaparecían de los registros sin explicación aparente. No era desorden, era reconfiguración interna. Y eso en un grupo criminal como el CJNG suele significar una sola cosa: vulnerabilidad. Harfuch entendió algo que muchos pasaron por alto. El CJNG no estaba creciendo, estaba intentando sostenerse. Y cuando una organización criminal deja de expandirse para centrarse solo en sobrevivir, es porque algo se ha roto por dentro. La operación no se diseñó para lucirse, se diseñó para cortar arterias. Se actuó sobre rutas, sobre enlaces, sobre puntos que no aparecen en los titulares, pero sin los cuales la organización simplemente no respira. No hablamos de un golpe visible de inmediato, hablamos de un colapso progresivo, como cuando apagas un sistema desde dentro y todo empieza a fallar a la vez. Primero cayeron los enlaces logísticos, gente que no salía en videos, que no colgaba objetos en redes sociales, que no daba entrevistas, pero sin ellos la sustancia no se mueve, los objetos no llegan y el dinero no fluye. Después se cerraron accesos, rutas históricas que durante años habían sido intocables dejaron de funcionar en cuestión de días. Y ahí fue cuando el CJNG empezó a mostrar algo que nunca había mostrado de forma tan clara: descontrol. Porque una organización estructurada puede perder hombres, pero cuando pierde coordinación, pierde poder real. Y es ahí donde Harfuch ejecuta lo que muchos ya llaman el golpe más contundente jamás visto. No por el número de detenidos, no por las toneladas decomisadas, sino porque por primera vez en años el CJNG no reacciona con fuerza, sino con silencio. No hay comunicados, no hay amenazas públicas, no hay demostraciones de poder inmediatas, hay vacío. Ese vacío es más peligroso para una organización que cualquier enfrentamiento, porque cuando una organización criminal deja de hacer ruido, no es porque esté ganando, es porque está recomponiéndose a contrarreloj. Las fuentes internas hablan de tensiones nunca vistas, mandos medios desconectados, operadores que ya no reciben órdenes claras, territorios donde antes mandaba el CJNG y ahora nadie parece mandar realmente. Y eso en el mundo del crimen organizado es una señal inequívoca de colapso estructural. Harfuch no atacó al CJNG como se hacía antes. No fue una confrontación frontal, fue algo mucho más frío y efectivo. Lo desarmó desde dentro, pieza a pieza, sin darle la oportunidad de entender en qué momento empezó a perder. Por eso este golpe no se mide en cifras oficiales, se mide en consecuencias, en cómo por primera vez en mucho tiempo el CJNG no marca el ritmo, sino que lo sigue, en cómo ha pasado de imponer condiciones a resistirlas, en cómo ha dejado de ser una organización que dicta reglas para convertirse en una que intenta no desaparecer del tablero. Y aquí es donde todo cambia, porque cuando la organización más temida del país deja de controlar su propio pulso interno, ya no hablamos solo de una ofensiva exitosa, hablamos de un antes y un después en la lucha contra el crimen organizado. La pregunta ya no es si el CJNG puede recuperarse, la pregunta es cuánto de lo que fue puede realmente reconstruir después de esto. Porque lo que Harfuch acaba de hacer no es simplemente golpear al CJNG, es demostrar que incluso los gigantes criminales pueden ser desmantelados sin necesidad de una confrontación abierta, solo hace falta saber dónde cortar. Y cuando cortas donde más duele, no siempre hay vuelta atrás. Y lo más inquietante de todo no es lo que ya ocurrió, sino lo que todavía no se ve. Porque cuando una organización como el CJNG deja de reaccionar públicamente, cuando no responde con ruido ni acción inmediata, no significa que esté planeando algo mayor. Significa que está intentando entender qué parte de su estructura sigue viva y cuál ya ha sido destruida sin remedio. En el mundo del crimen organizado, la información es poder y Harfuch ha demostrado que no solo controla la fuerza operativa, sino que ahora domina también el terreno más peligroso, el de la inteligencia silenciosa. Porque mientras el CJNG fue durante años una organización que se movía con arrogancia, con la sensación de que nada ni nadie podía tocarla realmente, hoy se enfrenta a un escenario completamente distinto
uno donde cada movimiento puede estar siendo observado, cada comunicación interceptada y cada paso analizado. Y eso cambia absolutamente todo. Durante años, el CJNG construyó su imperio sobre 3 pilares: control territorial, flujo constante de recursos y una imagen de invencibilidad. Esa imagen fue su mayor herramienta porque muchos caían sin siquiera enfrentarse, solo por miedo a lo que representaba el nombre. Pero cuando esa imagen se resquebraja, cuando el mito empieza a fallar, el poder real se erosiona más rápido que cualquier estructura física. Eso es exactamente lo que Harfuch ha logrado. No solo atacar a la organización, sino romper su narrativa. Hoy, por primera vez en mucho tiempo, el CJNG no impone respeto, lo reclama. Y esa diferencia es clave, porque una organización que necesita demostrar que sigue siendo fuerte, ya no lo es tanto como aparenta. Hay zonas donde antes el CJNG operaba con absoluta libertad y donde ahora reina algo mucho más peligroso para ellos que la presencia del Estado, la incertidumbre, mandos que no saben si sus comunicaciones están comprometidas, operadores que dudan antes de moverse, enlaces financieros que ya no confían en sus propios canales. Ese nivel de paranoia interna no lo provoca una confrontación, lo provoca una operación quirúrgica como la que se ha ejecutado ahora. Y no estamos hablando de un golpe aislado, estamos hablando de una secuencia de movimientos que vistos en conjunto dibujan una estrategia clara: no destruir al CJNG de golpe, sino hacerlo colapsar desde su propio peso. Porque cuando una estructura criminal crece demasiado, también se vuelve más frágil, más difícil de controlar, más vulnerable a errores, y Harfuch ha sabido explotar precisamente eso. No ha ido por la cabeza visible, ha ido por el sistema nervioso. Se han tocado puntos que no suelen aparecer en titulares, pero que sostienen todo lo demás. Flujos de dinero que alimentaban operaciones en varias regiones a la vez, coordinadores logísticos que conectaban estados completos, contactos clave que garantizaban que la maquinaria siguiera funcionando aunque se perdieran hombres. Y cuando eso cae, no hay operadores suficientes que lo compensen. Por eso este golpe es distinto, porque no es espectacular en imágenes, pero sí devastador en consecuencias. Ahora mismo, el CJNG se enfrenta a algo que nunca había tenido que gestionar de esta forma: una descomposición interna silenciosa. Y eso es mucho más difícil de frenar que un ataque frontal, porque no sabes exactamente dónde está el fallo. Solo sabes que todo empieza a fallar al mismo tiempo, y aquí es donde entra el verdadero impacto de lo que Harfuch acaba de hacer. Ha demostrado que el CJNG ya no es intocable, que ya no es esa organización que siempre iba un paso por delante del Estado, que ya no controla el tablero como antes, y cuando una organización pierde esa ventaja estratégica, lo pierde todo. Esto no significa que el CJNG haya desaparecido, pero sí significa algo quizá más importante. Ha dejado de ser el actor dominante e incuestionable que era, y en el mundo del crimen organizado, perder esa condición es el principio del fin, porque a partir de ese momento, otros grupos empiezan a moverse, viejos adversarios ven oportunidades, aliados dudan y las fisuras se multiplican. Cada grieta se convierte en una entrada potencial, y cuando eso ocurre, la caída deja de depender únicamente del Estado, empieza a depender también del propio ecosistema criminal. Eso es lo que convierte este golpe en algo histórico, no por lo que se ve hoy, sino por lo que va a provocar mañana. Y mientras tanto, Harfuch ha dejado claro un mensaje que trasciende al grupo. Ya no se trata solo de perseguir a las organizaciones, sino de desarticularlas desde su raíz, desde su lógica interna, desde sus propias debilidades. Un mensaje que, guste o no, marca una nueva etapa en la lucha contra el crimen organizado, porque cuando el adversario deja de saber por dónde le están atacando, cuando no puede anticipar ni defenderse con claridad, cuando empieza a perder más por desgaste que por confrontación directa, ya no hablamos de una confrontación tradicional, hablamos de una derrota que se construye en silencio. Y eso para una organización como el CJNG es mucho más peligroso que cualquier enfrentamiento abierto. Porque cuando se analiza este golpe con frialdad, se entiende que lo que está en juego va mucho más allá del CJNG. Lo que Harfuch ha puesto sobre la mesa es un nuevo modelo de combate contra el crimen organizado. Uno que no depende de espectáculos mediáticos ni de despliegues masivos, sino de una lógica mucho más peligrosa para las organizaciones, la de dejarlas sin suelo bajo los pies. Durante décadas, la lucha contra el crimen organizado se midió en eventos, objetos incautados y territorios recuperados. Pero eso nunca resolvió el problema de fondo, porque mientras las estructuras internas siguieran intactas, el sistema se regeneraba una y otra vez. Caía un líder, subía otro, se cerraba una ruta, se abría otra y el ciclo se repetía. Lo que estamos viendo ahora es distinto. No se está atacando solo la consecuencia, sino la arquitectura del problema. Harfuch entendió algo clave. Una organización no es una banda, es una empresa criminal con contabilidad, logística, jerarquías, protocolos y canales de comunicación,
Y cuando atacas a una empresa no basta con detener empleados visibles. Tienes que inutilizar el sistema que permite que todo funcione. Eso es exactamente lo que se ha hecho y por eso este golpe no se siente como un estallido inmediato, sino como una presión constante que no deja respirar. Una presión que obliga al CJNG a gastar más recursos en protegerse que en operar. Y cuando una organización entra en modo defensivo permanente, deja de crecer, deja de dominar y empieza a perder terreno sin darse cuenta. En los últimos días, distintos analistas han señalado un fenómeno inusual, una reducción clara en los movimientos estratégicos del CJNG, menos desplazamientos coordinados, menos operaciones simultáneas, más acciones aisladas y menos sincronizadas. Eso, en términos criminales, es un síntoma de debilitamiento estructural, porque el verdadero poder de una organización no está en cuántos hombres tiene, sino en cuán bien coordinados están esos hombres. Y eso es precisamente lo que se ha tocado. Además, hay otro factor que hace que este golpe sea aún más peligroso para el CJNG, el psicológico. Cuando una organización criminal empieza a sospechar que está infiltrada, que sus comunicaciones ya no son seguras y que sus movimientos son previsibles, la confianza interna se rompe y sin confianza no hay estructura criminal que sobreviva mucho tiempo. Empiezan las purgas internas, las acusaciones, las traiciones, los ajustes de cuentas que no responden a una lógica externa sino a un miedo interno. Y ahí es donde las organizaciones empiezan realmente a desmoronarse, porque ya no luchan solo contra el Estado, luchan contra ellos mismos. Ese es el verdadero alcance de lo que Harfuch acaba de provocar. Y mientras tanto, el mensaje hacia afuera es todavía más contundente, porque este golpe no va dirigido únicamente al grupo, va dirigido a todas las organizaciones criminales que operan en el país. Es una advertencia clara. Ya no basta con esconderse, moverse rápido o controlar territorios. Si tu estructura interna es vulnerable, tarde o temprano caerá. Y eso cambia por completo las reglas del juego. Hasta ahora, muchas organizaciones se sentían relativamente seguras mientras no llamaran demasiado la atención o mientras mantuvieran cierto equilibrio con el Estado. Hoy, ese margen desaparece porque la ofensiva ya no depende de provocaciones públicas ni de escaladas intensas, depende de información, paciencia y precisión. 3 elementos que cuando se combinan resultan letales incluso para los grupos más poderosos. Y por eso, aunque hoy hablemos del CJNG, mañana este modelo puede aplicarse a cualquier otra organización porque no es una estrategia contra un grupo concreto, es una estrategia contra la forma misma en la que opera el crimen organizado. Eso es lo que hace que este golpe sea tan relevante históricamente, no porque elimine al CJNG de inmediato, sino porque redefine cómo se les puede derrotar. Y mientras tanto, dentro del CJNG, el tiempo juega en su contra, porque cuanto más tarden en reorganizarse, más fisuras aparecerán. Cuanto más intenten recomponerse sin resolver sus fallos internos, más expuestos quedarán. Y cuanto más expuestos estén, más fácil será seguir cortando piezas clave sin necesidad de una confrontación abierta. Es una confrontación que no se libra en calles llenas de humo, sino en despachos, servidores, comunicaciones cifradas y movimientos invisibles para la mayoría. Pero no por eso es menos decisiva, al contrario, es precisamente ese carácter silencioso lo que la vuelve imparable. Y así, mientras muchos siguen esperando un gran estallido, una gran escena final, una gran imagen que simbolice la caída definitiva del CJNG, lo que realmente está ocurriendo es mucho más inquietante. La organización se está apagando poco a poco por dentro, sin que nadie pueda señalar un solo momento concreto como su final. Y tal vez cuando ese final llegue, no habrá ni explosiones ni titulares espectaculares, solo un nombre que deje de tener peso, una estructura que ya no funcione, un poder que se haya evaporado sin que casi nadie se dé cuenta de cuándo ocurrió exactamente, y eso para una organización como el CJNG es la peor forma de desaparecer, porque hay algo que todavía no se ha dicho con suficiente claridad. Este golpe no solo afecta al CJNG como organización criminal, sino que altera el equilibrio completo del ecosistema del crimen organizado en México. Cuando la organización más temida empieza a tambalearse, no se genera estabilidad, se genera vacío, y los vacíos de poder en el mundo criminal nunca duran mucho tiempo. Eso significa que el impacto de esta ofensiva va mucho más allá de una victoria concreta. Significa que estamos entrando en una fase nueva donde el problema ya no es solo derrotar a una organización, sino gestionar lo que viene después. Porque cuando una estructura como el CJNG pierde cohesión, se abren 3 escenarios posibles y ninguno es simple. El primero es la fragmentación. Mandos que se independizan, células que actúan por su cuenta, territorios que dejan de responder a una cadena única de mando. Esto no elimina los conflictos, los redistribuye y muchas veces los vuelve más impredecibles.
Ya no hay una sola organización que controlar, sino múltiples focos que vigilar. El segundo escenario es la absorción. Otras organizaciones, viejos rivales o nuevos actores emergentes intentan ocupar los espacios que el CJNG deja vacíos, y eso inevitablemente genera choques, alianzas temporales, traiciones y una reconfiguración total del mapa criminal. Y el tercero, el más complejo, es la recomposición interna. El CJNG podría intentar reinventarse, purgar estructuras, reordenar mandos y reconstruirse bajo una lógica diferente, pero hacerlo bajo presión constante con una inteligencia estatal que ya ha demostrado conocer sus puntos débiles es una tarea titánica. Cualquiera de estos escenarios implica que lo que Harfuch ha iniciado no termina con este golpe. De hecho, este golpe es solo el comienzo de una fase mucho más delicada, porque derrotar a una organización no es solo hacerla caer, es evitar que algo peor ocupe su lugar. Y ahí es donde entra la dimensión política y estratégica de todo esto. Hasta ahora, el CJNG había funcionado como una especie de eje alrededor del cual se organizaban muchos otros grupos. Su presencia imponía ciertos límites, ciertas jerarquías informales, ciertos equilibrios no escritos. Al debilitarlo, esos equilibrios se rompen y eso obliga al Estado a estar preparado no solo para celebrar una victoria, sino para gestionar una transición. Por eso, este golpe no puede entenderse como un hecho aislado, sino como el inicio de una etapa en la que cada movimiento posterior será incluso más importante que el primero. Y aquí hay algo que pocos están señalando. Harfuch no solo ha golpeado al CJNG, ha elevado el nivel de exigencia para toda la estructura de seguridad del país. Porque una vez demuestras que es posible desmantelar una organización desde dentro, ya no hay excusas para no hacerlo con las demás. Eso genera expectativas, y las expectativas en política y seguridad son tan peligrosas como necesarias. Ahora el país va a mirar cada operación con otros ojos. Ya no bastará con detenciones simbólicas ni decomisos puntuales. Se exigirá impacto real, desarticulación profunda, resultados estructurales, y eso eleva la presión sobre todas las instituciones involucradas. Pero también eleva la presión sobre las organizaciones porque ahora saben que no basta con esconderse, con moverse, con cambiar de nombres o de rutas. Saben que pueden ser atacados en el lugar donde más duele, en su capacidad de funcionar como organización. Y eso cambia completamente la psicología del crimen organizado. Hasta ahora muchas organizaciones se sentían relativamente a salvo mientras no cruzaran ciertas líneas o mantuvieran perfiles bajos en determinados momentos. Hoy, esa sensación desaparece porque el golpe al CJNG demuestra que incluso los más poderosos pueden ser erosionados sin necesidad de una confrontación abierta. Y eso genera algo que las organizaciones temen incluso más que la confrontación, la incertidumbre permanente, no saber cuándo ni cómo te van a golpear, no saber si tu estructura está comprometida, no saber si tu círculo cercano es realmente leal o está bajo vigilancia, no saber si el próximo movimiento que hagas será el que te exponga definitivamente. Esa incertidumbre paraliza y cuando paraliza debilita. Y así, poco a poco, sin grandes escenas, sin titulares diarios espectaculares, se construye una derrota mucho más peligrosa que cualquier derrota visible, una derrota psicológica y estructural. Y eso es exactamente lo que este golpe ha empezado a generar, porque ahora el CJNG no solo tiene que enfrentarse al Estado, tiene que enfrentarse a sus propias dudas, a sus propios miedos, a sus propias fracturas internas. Y cuando una organización criminal llega a ese punto, ya no se trata de si va a caer, se trata de cuándo y de cómo. Y en ese cómo está la verdadera batalla que se librará a partir de ahora. Porque la caída de un gigante no siempre es un estruendo. A veces es un proceso lento, silencioso, casi invisible. Un proceso donde lo que desaparece no son solo hombres u objetos, sino algo mucho más importante, la capacidad de imponer su voluntad sobre los demás. Y cuando eso ocurre, el poder deja de existir, incluso aunque aún queden restos visibles de la estructura. Por eso, más allá de titulares y declaraciones oficiales, más allá de versiones encontradas o análisis políticos, lo que realmente importa de este golpe es una sola cosa. Ha demostrado que el CJNG ya no es intocable, y cuando un mito se rompe, nunca vuelve a ser el mismo. Porque hay una verdad incómoda que rara vez se dice en voz alta: golpear a una organización no es suficiente si no se transforma el entorno que permitió que esa organización existiera. Y es ahí donde este golpe al CJNG adquiere una dimensión aún más compleja. El CJNG no surgió de la nada, no se convirtió en una de las organizaciones más poderosas del continente por casualidad. Creció porque encontró vacíos institucionales, territorios olvidados, economías ilegales que nadie regulaba
y una red de complicidades que le permitió moverse durante años sin encontrar una barrera real. Por eso, cuando Harfuch ejecuta una ofensiva como esta, no solo está atacando a un grupo criminal, está tocando un sistema completo que se había normalizado en ciertas regiones, está alterando dinámicas que durante mucho tiempo parecieron intocables, y eso genera una reacción en cadena. En comunidades donde el CJNG era una presencia constante, no solo como fuerza criminal, sino también como actor económico informal, la caída de su influencia cambia la vida cotidiana de miles de personas. Cambia quien controla ciertas actividades, quien impone reglas, quien decide qué se mueve y qué no. Y eso obliga al Estado a responder no solo con seguridad, sino con presencia real, con instituciones que sustituyan ese poder que durante años estuvo en manos del crimen, porque si ese vacío no lo ocupa el Estado, lo ocupará otro grupo. Y aquí está una de las claves más importantes de lo que viene. El golpe al grupo abre una oportunidad histórica, pero también un riesgo enorme. O se aprovecha para reconstruir y fortalecer el control institucional en esos territorios, o simplemente se estará cambiando un nombre por otro en la misma estructura criminal. Y Harfuch parece ser consciente de eso. Por eso, más allá de las operaciones visibles, lo que se empieza a percibir es una estrategia que no se limita a intervenir, sino a permanecer. No basta con entrar, golpear y salir. Hay que quedarse, hay que sostener, hay que consolidar, porque el verdadero fracaso de muchas ofensivas pasadas no fue que no golpearan fuerte, sino que no se mantuvieron en el tiempo. Y esta vez el mensaje parece ser distinto. Lo que se ha iniciado contra el CJNG no tiene pinta de ser una campaña puntual. Tiene forma de proceso, de algo que se construye capa a capa, movimiento a movimiento, sin prisas, pero sin pausas. Una presión constante que no deja espacio para que la organización se recomponga con facilidad. Y eso de nuevo es lo que vuelve este golpe tan peligroso para el crimen organizado, porque cuando una organización puede prever una ofensiva, puede adaptarse, puede esconderse, dividirse, replegarse, pero cuando la ofensiva es continua, impredecible y silenciosa, la adaptación se vuelve casi imposible. Y ahí es donde el tiempo se convierte en el peor enemigo del CJNG. Cada día que pasa bajo este nivel de presión, sin recuperar control total sobre sus flujos, sin estabilizar sus mandos, sin restaurar su imagen de poder, es un día perdido para su supervivencia como estructura dominante, y mientras tanto la percepción pública empieza a cambiar. Durante años, el CJNG fue visto como una organización prácticamente invencible, capaz de desafiar al Estado, de responder con acciones extremas y de imponer su presencia incluso frente a operativos federales. Hoy, por primera vez en mucho tiempo, esa imagen se debilita y cuando la percepción cambia, también cambian las decisiones de muchos actores que giran alrededor del crimen organizado, empresarios ilegales que dudan antes de asociarse, funcionarios corruptos que ya no ven al grupo como una apuesta segura, grupos menores que dejan de alinearse con ellos y buscan otras protecciones. Todo eso ocurre cuando una organización pierde su aura de poder absoluto, y eso, aunque no se mida en cifras oficiales, es una de las mayores derrotas que puede sufrir una organización, porque el crimen organizado no vive solo de recursos, vive de reputación, y esa reputación hoy está siendo golpeada como nunca antes. Por eso, más allá de lo que pase en las próximas semanas o meses, este golpe ya ha producido un efecto irreversible, ha cambiado la forma en la que el CJNG es percibido por su entorno y por sus propios aliados. Y en el mundo criminal, cuando dejas de ser temido como antes, empiezas a ser vulnerable. Ese es el verdadero alcance de lo que Harfuch acaba de hacer. No solo debilitar una estructura, sino alterar un imaginario, romper una narrativa, demostrar que incluso la organización más temida puede ser desarmada no con estruendo, sino con precisión, paciencia y una lectura profunda de sus propias debilidades. Y a partir de ahí todo cambia, porque ya no estamos hablando solo del CJNG, estamos hablando de un nuevo paradigma en la lucha contra el crimen organizado en México, un paradigma donde la fuerza bruta deja de ser el único lenguaje y donde la inteligencia, la estrategia y la continuidad se convierten en las herramientas más letales. Y eso, guste o no, marca un antes y un después, y así llegamos al punto donde todo converge. Lo que Harfuch acaba de hacer contra el CJNG no es una victoria aislada ni una fotografía para la historia. Es el inicio de un proceso que redefine cómo se puede enfrentar al crimen organizado en México. Un proceso donde ya no basta con perseguir sombras ni apagar incendios momentáneos, sino donde se ataca directamente la lógica que permite que estas organizaciones existan y se mantengan, porque cuando una organización deja de dominar su propio funcionamiento interno,
Cuando pierde control sobre sus rutas, sus flujos y su narrativa de poder, deja de ser un imperio criminal para convertirse en una estructura que solo intenta sobrevivir. Y eso es exactamente lo que hoy representa el CJNG. Puede que aún conserve hombres, recursos y territorios, pero ya no conserva lo más importante, la certeza de que controla su destino. Ese control hoy ya no está en sus manos. Y cuando un grupo criminal pierde la capacidad de decidir su propio ritmo, cuando pasa de imponer las reglas a simplemente reaccionar a ellas, su final no siempre llega con un estallido, a veces llega con algo mucho más devastador, la irrelevancia progresiva, porque el poder real no está en actuar con más fuerza, sino en decidir cuándo y cómo se juega la partida. Y esa capacidad hoy ya no pertenece al CJNG, pertenece al Estado. A partir de este golpe el mensaje queda claro. No hay organización criminal que no pueda ser alcanzada si se entiende su estructura, se explotan sus debilidades y se actúa con inteligencia, paciencia y continuidad. Y eso no solo marca el principio del fin para una organización concreta, marca el principio del fin de una era donde el crimen organizado dictaba las condiciones sin oposición real. Lo que viene a partir de ahora ya no se medirá en titulares espectaculares, sino en algo mucho más importante, en cuántas estructuras criminales dejan de funcionar como tales. Porque cuando el crimen deja de ser organizado, deja de ser poder, y eso es en última instancia lo que Harfuch acaba de empezar a construir.